Buenos días, ingeniero. El tema que nos tocó fue medición de coeficientes efectivos de difusión de gases de hidrógeno, hidrocarburos en rocas de yacimiento. Como contenido tenemos título, introducción, desarrollo de argumentos, refutación de posibles contraargumentos, conclusiones y bibliografías. Como introducción tenemos el artículo aborda la importancia de comprender la difusión molecular en rocas porosas para proyectos de almacenamiento de hidrógeno. El estudio mide los coeficientes de difusión efectiva de hidrógeno e hidrocarburos en rocas, utilizando modelos teóricos y experimentos, y esto resalta factores como porosidad, tortuosidad y distribución del tamaño de poro. La difusión molecular es un fenómeno clave de transferencia de masa, que puede describirse mediante el flujo difusivo y un coeficiente de difusión constante. En este estudio se expresa mediante un flujo molar promedio impulsado por la concentración. El coeficiente de difusión molecular en medios porosos debe considerar el espacio accesible en la roca, porosidad y la forma de las gargantas de los poros por donde se desplazan las moléculas, que es la tortuosidad. Desarrollo de argumentos. Primer argumento: las mezclas de gases ideales con composición fija. El almacenamiento subterráneo de hidrógeno propuso un término de corrección, comportamiento ideal mediante el ajuste de un polinomio de tercer orden de un conjunto de datos experimentales. Al representar gráficamente la ecuación en función de la densidad molar reducida en PMR, determinada la ecuación de correlación, este enfoque permite comparar los coeficientes binarios y de autodifusión de varios sistemas de fluidos, presiones, temperaturas y concentración. Por lo tanto, se han encontrado más datos de la literatura y se ha transferido el gráfico iniciado. Segundo argumento: la densidad molecular necesaria para la ecuación de estado predeterminada. La densidad molar crítica de la mezcla, que se expresa como una función de la fracción molar XI y el volumen molar crítico PCI de cada componente. En principio, sí se pueden calcular todos los parámetros. Se obtendrá una aproximación de un coeficiente de difusión de la mezcla binaria con volúmenes iniciales, conocidos en cada componente como presión y temperatura del sistema, para poder evaluar la validez del polinomio propuesto por SIM, por la predicción de coeficientes de difusión efectivos en diferentes depósitos de almacenamiento de gases. Como tercer argumento, longitud del análisis espectroscópico. La salida de potencia registrada en una longitud específica se puede relacionar directamente con el aumento de la concentración, que es la presión parcial, de un componente de gas. Para lograr un modelo de correlación precisa, la celda de visualización se presuriza al rango de presión parcial esperado del componente en un sistema binario o multicomponente. Las presiones de medida se convierten en concentraciones utilizando la ecuación del estado predeterminada de REPROF. Como cuarto argumento, análisis de incertidumbre ampliada en las mediciones. Incertidumbre de la concentración de gas calculada a partir de la presión medida, la temperatura y el componente de gas, conocido como incertidumbre de la medición de potencia debido a la luz transmitida. La incertidumbre de la concentración se subdivide en la raíz de la suma de los cuadros incertidumbres, de las mediciones de presión y temperatura. Expresan las incertidumbres totales de las condiciones termodinámicas como la suma de las incertidumbres estándar, estimada de los dispositivos de la medición de los gradientes de concentración debido a las variaciones de presión y temperatura. Como quinto argumento, la presión máxima de medición con hidrógeno. Los coeficientes de difusión sean representativos. Se realizaron pruebas a través de un capilar para medir los coeficientes de difusión a granel para un control de calidad. Como referencia, la literatura contiene algunos datos sobre mediciones experimentales de coeficientes de difusión en sistemas binarios metano, nitrógeno y metano e hidrógeno. Además, estos también se pueden calcular analíticamente utilizando varios modelos. Una vez que el sistema pasó el control de calidad, las mediciones se realizaron a través de diferentes muestras de núcleos de propiedades conocidas. Refutación de posibles contraargumentos. Un argumento común a favor durante la parte del ciclo en la que se inyecta hidrógeno, este se mueve por advección hacia áreas del yacimiento con mayor permeabilidad a través de la gran interfaz de capas de alta y baja permeabilidad. El hidrógeno se difunde hacia las capas de baja permeabilidad. Las presiones aumentan constantemente y los coeficientes de difusión disminuyen en consecuencia.
Durante los ciclos de producción, el gas de hidrocarburo y el hidrógeno se difunden desde la capa baja permeabilidad hacia la capa de alta permeabilidad. Los defensores de medición de coeficientes efectivos de difusión de gases también afirman que los beneficios para la comunidad local compensan cualquier daño ambiental. La creación de empleos, la mejora de la infraestructura, los ingresos generados por el petróleo son vistos como razones suficientes para justificar el uso de esa técnica, incluso en áreas ambientales sensibles. Sin embargo, esta visión no tiene en cuenta el impacto que las operaciones petroleras pueden tener en calidad de vida de las comunidades a lo largo plazo, la contaminación de los recursos hídricos y la degradación de los ecosistemas locales pueden afectar negativamente a las actividades agrícolas, pesqueras y turísticas, que también son fuentes importantes para los ingresos de las poblaciones locales. Conclusión. Se construyó un modelo numérico en 3D en Console Multiplaces. Se representa la geometría del experimento Console. Es un software basado en el método de elementos finitos, que tiene muchas ventajas para resolver problemas de dinámica de fluidos con geometrías complejas y mezcla de fluidos. La precisión de los cálculos se ve afectada por el tamaño de la malla. El flujo difusivo y medios porosos se puede caracterizar por la tortuosidad. La tortuosidad es la longitud promedio de las trayectorias de flujos reales de la longitud del sistema en la dirección del flujo macroscópico. El movimiento de especies a través de un medio poroso dependen de muchos factores comunes: la porosidad, la tortuosidad, la forma del grano y la distribución del tamaño. La gran interfaz de capas de alta y baja permeabilidad, el hidrógeno se difunde hacia las capas de baja permeabilidad, las presiones aumentan constantemente y los coeficientes de difusión disminuyen en consecuencia. Durante los ciclos de producción, el gas de hidrocarburo y el hidrógeno se difunden desde la capa baja permeabilidad hacia la capa de alta permeabilidad. El gas de hidrocarburo, aún presente en el yacimiento, podría utilizarse como gas amortiguador para reducir los costos. Sin embargo, la composición del gas producido nuevamente se verá influenciada para la mezcla del hidrógeno. Con el gas hidrocarburo, la mezcla del gas depende de la dispersividad, el constante de permeabilidad y el entorno geológico. Como vemos aquí, tenemos las siguientes bibliografías, que son 8, y esto, ingeniero. Muchas gracias.